y más importantes es justamente por qué ese plan estratégico no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, si yo decido que eso es una política de Estado y que tiene que ser algo que se lleve adelante, tiene que tener una partida presupuestaria, porque si no es muy difícil quién lo hace, cómo lo hacen, digamos, ¿no? Que no sea que, bueno, sale a hacer promoción el que está libre. No, tiene que haber una persona dedicada a eso, digamos, un equipo dedicado a eso. Bueno, repito, son 37 las observaciones que la auditoría de la ciudad le hizo al gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad no tomó en cuenta. Entonces, claramente hay cosas que desde el Estado se tendrían que haber hecho. Y además, en este tipo de enfermedades, digamos, que tienen que ver más esto con el boca a boca, con la prevención, con la promoción, con la difusión de que hay que hacer. No necesitamos enormes gastos de dinero, no necesitamos cosas súper caras, digamos, necesitamos gente trabajando en eso, digamos, y la definición política de que eso suceda. Necesitamos promotores y promotoras de salud recorriendo los barrios, diciéndole a la gente cómo es el descacharreo y en qué momento hay que hacerlo. Digamos, eso no sucedió y esa es la definición política que Larreta no tomó en todo este tiempo, no había tomado Macri anteriormente tampoco, ¿no? Mati, no sé si querés contar algo del dengue después. Bueno, hablando un poquito del dengue, estando un poco todos con el coronavirus, me parece algo muy importante del dengue. Nosotros lo venimos trabajando en PAMI ya hace más de 3 semanas. Según los informes internacionales epidemiológicos, se ve que todo lo que es Paraguay, el sur de Brasil, Colombia, Venezuela, toda Latinoamérica en general, tiene casos triplicados con respecto al año pasado de dengue, por lo cual nosotros que estamos incluidos en Latinoamérica y con el cambio climático que eso genera un aumento de la circulación del vector de la Aedes aegypti, ¿sí? Y otros vectores similares, como el Albopictus, que es similar a la Aedes aegypti en algunos lugares de Latinoamérica y de Argentina, y destruido el Ministerio de Salud el año pasado, hace 2 años ya, y destruido todo lo que son las políticas sociocomunitarias y de prevención. Sabíamos que iba a pasar esto, así que es un problema que nos agarre ahora también el coronavirus con los casos de dengue, y como dice la compañera, es algo que tenemos que hacer desde ahora en adelante. Es un problema que vamos a seguir teniendo no 1 año, sino 2 años por el tema del cambio climático, por el cual hay que empezar a modificar un montón de conductas que nosotros teníamos y que no generamos las conductas necesarias para modificar también el que no tengamos la transmisión. El mosquito hay que entenderlo, cuando uno lo entiende se puede prevenir lo que es el dengue. Hay que entender que el dengue es una enfermedad febril, ¿sí? Se llama el rompehuesos porque las personas que lo han tenido te dicen que es como una gripe muy fuerte. Generalmente no tiene ningún tipo de complicación, pero el 1% tiene una mortalidad, y obviamente en los extremos de la vida es la complicación. Y si en algún momento el mosquito, otro mosquito con otro serotipo, tenemos 4 serotipos, DEN 1, 2, 3 y 4, pica de vuelta a la misma persona, uno tiene más probabilidades de complicaciones. Así que me parece que hay que estar consciente, los gobiernos municipales, provinciales y obviamente ahora que tenemos el Ministerio de Salud de la Nación que se está encargando de esto, empezar a armar todo lo que es la prevención en barrios, ¿sí? En la prevención en lo que sería también en las ciudades, porque uno piensa que la ciudad no va a ver, que esto solamente es de la zona de lugares vulnerables, en las villas, y no es así solamente, y lo vemos en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es Comuna 7, Comuna 6, Comuna 12, tenemos muchos casos de dengue. Por suerte no tenemos las complicaciones que estamos pensando que iban a tener, pero obviamente todos los años cuanto más personas se exponen al virus,
no solamente al mosquito, sino al virus que está circulando, uno tiene más probabilidades de complicaciones, con lo que lleva a esto mayores gastos al sistema de salud, por lo cual tenemos que estar todos convencidos de que hay que modificar las conductas, tanto particulares como a nivel de gubernamentales, y me parece que esto hay que hablarlo desde la primaria, como lo hablan otros países que tienen estas epidemias más endémicas, como puede ser Cuba, como puede ser todo el Caribe, y nosotros tenemos que empezar a pensar que el cambio climático nos va a llevar a esto. ¿Querés contar un poco los síntomas de dengue? Sí, los síntomas de dengue son, tiene un periodo de incubación hasta 14 días, por lo cual uno se puede confundir con un estado gripal. Generalmente es fiebre, dolores musculares, dolores retroculares, dolor de extraer los ojos, dolores articulares y musculares muy fuertes, y como una complicación puede haber sangrado, ¿sí? No es lo común, pero la verdad que ya cuando uno tiene un tipo de complicación como sangrado, que se llama dengue grave, el paciente tiene que estar internado. Lo importante es no tomar nada, porque todos los compuestos como ibuprofeno, aspirina, en el contexto de una enfermedad viral como el dengue, que disminuye las plaquetas, ¿sí? Y puede predisponer al sangrado, esto lo agrava. Bueno, para ir redondeando un poquito de dengue, después nos metemos con coronavirus, repasar cosas que por ahí ya nos parecen obvias, pero que ya que estamos, está bueno. Saber esto, que el mosquito no es el mosquito común, que es un mosquito diferente, no solo en su forma, ¿no? Es el mosquito que tiene manchitas blancas, que se llama Aedes aegypti, sino que también tiene comportamientos diferentes al resto de los mosquitos. Y esto también es importante porque también reduce, por ejemplo, el rango horario en el que uno tiene que estar más atento. El mosquito que transmite el dengue pica por la mañana y por la tarde-noche, ¿sí? O sea, nada, no es que nos vamos, bueno, ya está, no pasa nada, digo, pero es como para saber también eso. No es el mosquito común, no es un mosquito que esté en plazas, en parques, el tema del agua, el agua sucia. Este es un mosquito que tiene hábitos urbanos. Por eso tenemos tantos casos en la ciudad de Buenos Aires y por eso están los conglomerados de la ciudad, digamos. No es un mosquito que lo vas a encontrar en los bosques de Palermo, digamos, porque lo que necesita justamente es poner los huevos en agua limpia, ¿sí? Entonces son esos lugares donde cualquier huequito que se junta agua, porque claramente además imagínense que los huevos son chiquitos, no es que necesita 3 litros de agua para poner las crías. Entonces en cualquier hueco que se junte agua limpia, es ahí donde hay que tener cuidado. Hay que descacharrar, y no es solo, digo esto para que no sea la imagen, porque uno dice descacharrar y viste, te imaginas un auto abandonado, una cosa que no usas nunca, no, la maceta, digamos, el platito que junta agua a la maceta, las cosas que junta de la comida del perro, todas esas cosas hay que limpiarlas de manera cotidiana, hirviendo en la rejilla, digamos, del patio, para que si hay algún huevo, eso vuele y muera, digamos. Esas cosas hay que empezar a sistematizarlas, no hacerlas un día y ya está, digamos, y limpiarlo, no es tampoco nada más, bueno, vacío y ya está. Limpiar los bordes de esos platos, digamos, refregarlos y volver a ponerlos. Y digo esto también porque hay mucha contradicción, o mucho miedo en realidad, no más que contradicción, con el tema de la fumigación. Muchas veces se pide esta cosa de la fumigación indiscriminada, ¿no? En el parque, en la plaza. Eso la verdad es que no sirve por varias cosas. Primero, porque de nuevo, hay un momento donde va a estar el mosquito y seguramente por ahí vas a fumigar, y si no es en ese momento, van a ser muy pocos los mosquitos al que alcance esa fumigación. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido. Segundo, matás otro montón de insectos que sí sirven a otras cuestiones del ecosistema. Tercero, seguimos generando resistencia a ese mosquito. Entonces, cada vez ese mosquito va a ser más resistente a la fumigación. Entonces, lo que sirve es terminar con las crías. Obviamente que en un momento, si se encuentra un caso, no es digamos, y se puede ir a hacer la fumigación dentro de las casas, eso sí está bien y eso sí es lo que
el gobierno de la ciudad tendría que haber hecho de manera coordinada con el tema del descacharreo, porque si yo otra cosa es, si yo voy a fumigar, mato el mosquito adulto, pero en 10 días va a volver a nacer otro, y o sea, no tiene sentido, tendría que vivir fumigando. Entonces, eso también para tener en cuenta. Hay que empezar a poner mosquiteros y eso me parece importante que las sociedades científicas lo empiecen a nombrar, ¿sí? Las cámaras de arquitectos, de inmobiliarias también, eso me parece que hay que modificarlo, que ya esté en la normativa. Otra cosa importante como prevención, obviamente, es como uno conoce la dinámica del mosquito, que es a la mañana y a la tarde, todos los demás mosquitos que pican generalmente durante el día o durante la noche no suelen ser el Aedes, que es el vector para el dengue. Algo importante es, uno ya que sabe esto, es usar repelente en esos momentos del día, tratar de no hacer actividades al aire libre durante las 6 y las 7 y 8 de la tarde, por lo cual lo ideal es también cuidar a los chicos en eso. Y otra cosa importante, si uno usa repelente, y como sabemos que va a ir aumentando, ¿sí? En algún momento la conciencia y la gente va a empezar a comprar más repelente, es garantizar que el Estado garantice el repelente. Y en eso después entramos a lo que sería producción pública de medicamentos, que es algo muy importante y que bueno, creo que deberíamos ir para ese lado. De hecho, ahora que decís eso, les cuento también, en la legislatura, esta semana presentamos un proyecto desde el bloque del Frente de Todos, con Javier Andrade como su autor, justamente para la producción pública de repelentes. La ciudad de Buenos Aires tiene un laboratorio de producción pública de medicamentos que está súper subaprovechado, muy abandonado y al que no le dan presupuesto tampoco, que pertenece y funciona a los talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica. Es el taller número 4 de rehabilitación. Ahí lo único que se está produciendo por el momento son medicamentos de tuberculosis. 4 de los 6 que se usan se producen ahí. ¿Por qué se producen medicamentos para tuberculosis? Porque son muy baratos. Entonces casi nadie los produce. Ahora ese laboratorio obviamente podría estar produciendo un montón de cosas que no lo hacen. También hemos presentado el proyecto de producción pública de medicamentos, ojalá que este año lo podamos tratar, pero este en particular del repelente incluso es una iniciativa que habían tenido los trabajadores y trabajadoras del laboratorio público y que en el 2016, en la anterior epidemia de dengue en la ciudad de Buenos Aires, le habían propuesto al gobierno de la ciudad que se invierta en readecuar, tienen que comprar un par de máquinas, hacer unos cambios estructurales en el laboratorio para poder producir el repelente. Adivinen si eso sucedió. No sucedió. Ahora, en noviembre del año pasado, el director del laboratorio volvió a presentar la nota y nosotros adjuntamos esa nota al proyecto que presentamos pidiendo que por favor el gobierno de la ciudad pueda producir repelente de manera gratuita, para que la obtengan gratuitamente en los centros de salud, porque ese es otro problema. Hay muy pocos repelentes. Hay trabajadoras y trabajadores que ya están con dengue en este momento, porque salen a hacer los controles de foco y demás y se contagian, porque no hay repelente. El gobierno de la ciudad dice también que no entregaba repelentes como a mansalva, porque si no la gente se relaja y no se cuida, no hace el descacharreo. Ahora, la verdad que en esta situación, con más de 600 casos de dengue, y no sé cuánto vamos a tener al viernes que viene, porque la curva viene en ascenso, hay que hacer algo, digamos. Yo no puedo decirle a la gente, no te voy a dar porque si no, no vas a descacharrar, porque el problema lo vas a tener después, porque la gente va a terminar, agolpada en los hospitales preguntándose por el dengue, digamos. Y más en este contexto donde justamente lo que estamos tratando de hacer con el corona es que el sistema de salud no colapse. Entonces, imagínense, esta situación conjunta en este momento y donde además muchos de los síntomas, bueno, si bien ahora lo vas a contar, pero el coronavirus por ahí tiene más dolor de garganta, una cosa, pero muchos de los síntomas son muy parecidos y pasa con muchas cosas esto. Entonces, ahí también está el tema. Bueno, no sé si había alguna pregunta de dengue o quieren que avancemos con coronavirus y... Pero qué suerte. Bueno, entonces arranquemos con coronavirus y después contestamos las preguntas.
Bueno, hago una pequeña interpretación de lo que está pasando, ¿sí? Y también una pequeña reseña epidemiológica de lo que nos está pasando, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Eh, el coronavirus, el COVID-19, es un virus emergente a nivel mundial que comenzó a circular en China a mediados de diciembre. La verdad que los chinos estuvieron muy bien. En poco tiempo hicieron la secuenciación del gen del virus y por lo cual tenemos los diagnósticos, los kits diagnósticos que ahora estamos utilizando. Y se contuvo el virus en China. Empezó en Wuhan, en una ciudad de China que tiene alrededor de 11 millones de personas y tiene una tasa de incidencia de alrededor de un 10%. Al principio los chinos tenían una alta mortalidad porque bueno, no se conocía el virus, después lo empezaron a comprender, todos los médicos lo empezamos a comprender lo que era el coronavirus y lo que vimos que tenía una alta tasa de replicación, más alta que la influenza, ¿sí? Porque el coronavirus es una enfermedad tipo influenza, ¿sí? O sea, dentro de eso es similar a cualquier gripe, ¿sí? O sea, para hablar así rápido, ¿sí? Es similar a un catarro viral superior, es una gripe, ¿sí? Que uno puede tener fiebre, como no, porque eso es importante, eso es una discusión que dicen que hay que tener fiebre, no, podés ser subfebril y en pacientes inmunosuprimidos o en adultos mayores, tal vez no tenés fiebre, tenés síntomas respiratorios, ¿sí? O dificultad respiratoria, por lo cual, bueno, se fue comprendiendo el virus. Y bueno, en un momento que se contuvo, ya hace un par de días en China se contuvo y tuvo alrededor de casi 80.000 infectados, con más de, creo que, ahora no me acuerdo bien el número, pero más de 5.000 muertos en su momento. Se empezó a distribuir en diferentes partes del mundo, obviamente por los viajes y por el turismo internacional, y en poco tiempo ya afectó lo que es Italia, España, Francia, toda Europa, después saltó al continente americano, Estados Unidos, y bueno, ya la tenemos hace 2 días, y esto se va modificando porque tiene una dinámica de pandemia, ¿sí? Y de un virus nuevo. Ya tenemos en Chile y tenemos en Brasil con circulación viral sostenida, ¿sí? Nosotros tenemos casos que son importados y casos autóctonos, pero con nexo epidemiológico. No tenemos por ahora circulación viral sostenida, que eso es lo que define que un país, claro, todos los que tienen, claro, sí, por ahora no tenemos circulación viral y en algún momento, creo que por ahí la semana que viene, y no sé si ya lo están haciendo, pero bueno, eso es epidemiología de nación, vamos a tener las unidades de centinela y ahí vamos a ver si hay circulación viral. Por ahora estamos en fase de contención. ¿Qué significa esto? Es que no queremos que entre el virus, pero obviamente va a entrar, ¿sí? Hay que entender y hay que bajar un poco la psicosis que hay en la gente. El único virus que se erradicó del planeta fue con vacuna y fue la viruela, después ninguno más. Y la viruela tenía una alta mortalidad y tenía una alta infectividad, una alta tasa de replicación también y muy virulento, por lo cual la idea de contención es no tener lo que nos pasó en Italia ni en España, que en Italia y en España hay que entender que por tantos años de neoliberalismo y destrucción del estado de bienestar se destruyeron todos los sistemas públicos de salud, ¿sí? Han quedado algunos, por ahí Francia está un poco más preparado y España también, sumado a que tiene una tasa de envejecimiento muy alta en todo lo que es España e Italia. Italia creo que es uno de los principales países con más personas mayores que hay en el mundo, y justamente el virus ataca y mata, ¿sí? Alrededor del 15% a los adultos mayores. No hubo muertes de chicos, eso hay que decirlo, por eso estaba tanto esto de la discusión de si a los chicos los mandamos a la casa o no. Bueno, hubo una discusión ahí, y lo que se está haciendo en este momento es un aislamiento social, como se dice, o distanciamiento social, ¿sí? Obviamente cuidando que los adultos mayores
estén en su casa, pero obviamente no se depriman, no se mueran de otras cosas, porque eso también, cuando va pasando el tiempo, eso también hay que pensarlo, y creo que desde las instituciones del Ministerio de Salud, y gracias a Dios tenemos Ministerio de Salud y todos los compañeros están trabajando hasta sábado y domingo, me parece que, obviamente, me parece que se está trabajando bien, para mí se está trabajando bien, pero bueno, hay que entender que va a estar circulando y no queremos que pase lo mismo que pasó en Italia, que el pico de incidencia, el pico que tuvo de demanda los hospitales se saturó, ¿sí? Las terapias, las salas generales y las guardias, y el tema es que uno cuando tiene ese desborde del sistema de salud, la gente no se muere de ese virus, sino se muere de otras cosas. Uno termina por ahí muriéndose por una apendicitis porque no tiene cama para operar, o de una ACV o un infarto porque no tiene médicos para quien te atienda. Entonces, la idea es aplanar la curva y que el sistema de salud pueda responder. Obviamente se están tomando, creo que de Nación, de provincia, desde PAMI, se están tomando todas las medidas necesarias, se están sumando camas, se está trabajando con el Ministerio de Nación en forma coordinada con los diferentes ministerios de cada provincia. Se están sumando respiradores en muchos lugares. Creo que, y ojalá, todavía no lo sé, pero por ahí se abren algunos hospitales que Vidal no quiso abrir en los últimos 4 años y los podremos abrir. Y hay un refuerzo de parte de Alberto y de Cristina de 1.700 millones de pesos que van dirigidos todo el sistema de salud. Así que, y lo importante es que se van a abrir 35 laboratorios que van a descentralizar en Malbrán. Yo, todas las charlas que di, me parece que esto no es un ébola, ¿sí? El ébola tiene una tasa de mortalidad mucho más alta, alrededor de un 80%, y el coronavirus tiene una tasa global de mortalidad de un 2% o menos de 2%. Está bueno volver a repetir. Claro. Obviamente, el que perjudica más son los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Personas mayores de 60 años, y obviamente se pone dentro del grupo de riesgo porque uno no lo conoce todavía completamente al virus, a las embarazadas y a los niños, pero obviamente se vio que en niños no hubo mortalidad y en embarazadas no hubo tampoco mortalidad, como sí la hubo en el 2009 con la influenza, que el grupo de riesgo eran las embarazadas y se han muerto embarazadas en el 2009, y en este caso no hubo muertes por embarazadas ni efectos teratogénicos como sí tiene el Zika, que es una enfermedad transmitida por mosquitos. Así que me parece que hay que estar tranquilo, bajar la ansiedad. Me parece que están trabajando todas las sociedades científicas, SADI, SATI, la Sociedad de Pediatría, están todos trabajando, se están poniendo la camiseta. Me parece que también hay una bajada de línea muy buena de gobierno nacional, de tener solo una sola voz, ¿sí? Y obviamente no dejar pasar ningún tipo de atropello a la población con estos aumentos de el alcohol en gel, los barbijos y otros insumos médicos que estamos viendo que están aumentando, pero me parece que hay que bajar un poco un cambio, estar más tranquilo. Obviamente hay que lavarse las manos, ventilar, hay que, en caso de tener síntomas respiratorios, no ir a la guardia, ¿sí? Llamar a la urgencia. En caso de tener... Los síntomas son fiebre, ¿sí? Puede tener o no, fiebre es 37,8, síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, malestar general más en los abuelos, y el caso sospechoso, ¿sí? Uno toma caso sospechoso cuando tiene los síntomas y cuando uno vino dentro de los 14 días de zona de circulación viral, que puede ser Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, Corea del Sur, Brasil, Chile, y creo que no me olvido más. Seguramente esto se va a modificar en el tiempo porque va a ir modificándose porque el virus va a empezar a aparecer en otros países. Ya hay circulación viral en Latinoamérica, pero falta todavía que lo definan. Yo creo que ya hay.
y bueno, y otro caso sospechoso, que eso sí hay que tenerlo en cuenta, es cuando uno tiene control con caso probable o con caso confirmado de coronavirus. En esos casos, sí. Sí. No, no. Tenés que tener síntomas. La persona que viene, sí, y hay que recordar que tiene, tiene, eh, tiene penalidades, ¿sí? Las personas que vienen del exterior, de los países que dije, tienen que hacer una cuarentena obligatoria durante 14 días. Si el paciente que viene del exterior no tiene sintomatología, ¿sí? Se hace una cuarentena preventiva, ¿sí? Si tiene sintomatología, tiene que comunicarse, bueno, el 107 en Capital Federal, 148 en Provincia de Buenos Aires, puede comunicarse al 0800-222-102 de Ministerio de Salud, y en caso de PAMI y los afiliados, nosotros hemos abierto el 138, opción 9, que es para coronavirus. En caso de eso hay que llamar y no dirigirse, ¿sí? El contacto solamente con otra persona no te hace una persona que tenés que hacer el aislamiento. Si estás en contacto con una persona que está sintomática, bueno, ahí depende, ¿sí?, qué tipo de contacto, si es contacto casual o estrecho, ahí sí uno te debería hacer aislamiento. En caso de contacto casual, no hay que hacer aislamiento. En caso de contacto estrecho, sí hay que hacer aislamiento. Una cosa que, para retomar lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de bajar un poco los decibeles, de saber que ante cualquier duda están todos esos teléfonos que dijo Mati recién, que no hay que ir, digamos, ni al hospital ni al centro de salud, porque justamente lo que queremos es que esto no circule. Ante la duda, llamar por teléfono. Obviamente hay que tener paciencia, porque imagínense que cualquiera que está más o menos con una gripe está llamando por teléfono a ver si tiene coronavirus. Así que eso por un lado. Y después me parece de nuevo rescatar esto, ¿no? Tenemos Ministerio de Salud, tenemos un Estado presente que lo que está haciendo es planificar. Todo esto que uno puede discutir, si es exagerado o no, si nos parece o no que hay que dejar de hacer actividades, si nos parece o no que los chicos tienen que ir al colegio. Digo, tiene que ver con esto, tiene que ver con tratar de frenar antes algo que sabemos, digamos, va a ser más complicado. No más complicado en términos de que la gente se vaya a morir, porque de nuevo, como decía Mati, es un virus que tiene muy baja tasa de mortalidad. De hecho, cualquiera se ha cansado de decir, digamos, la gripe común mata por año más cantidad de gente que lo que mata el coronavirus. Entonces, eso por un lado. Ahora, sí es verdad que es un virus que se transmite y se contagia muy rápido, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de frenar. Eso es lo que el gobierno nacional está tratando de hacer. Por eso el aislamiento social, por eso todas estas recomendaciones, por eso el tema de los colegios, digamos, para que haya la menor cantidad de circulación y para que no tengamos prontamente lo que decía Matías del contagio, ¿cómo se llama? La circulación sostenida. Digamos, eso por un lado. Y por otro lado, tratar de planificar esto que también decía Matías, de, bueno, cuántas camas más vamos a necesitar, porque también, por suerte, esto empezó a entrar en verano, que a diferencia de lo del dengue, que es como el pico, hacia al revés, esto como la gripe, el problema va a ser cuando empiecen a bajar las temperaturas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, y el Estado Nacional lo que está haciendo es empezar a prepararse para cuando llegue ese momento, digamos, y tratar de contener lo más que se pueda ahora. Lo que quiero decir es que estamos viendo gente que copia imágenes que están pasando en Europa y en otras partes, en China, ¿sí? En China hay que entender que los asiáticos generalmente utilizan barbijo no por los virus, sino por la contaminación que existe en las grandes ciudades de China. Y obviamente el barbijo en la calle, en lugares ventilados, no sirve. O sea, no hay que comprar. Solamente barbijo es para el equipo de salud, ¿sí? Para los trabajadores de salud cuando están en contacto con un caso sospechoso, confirmado o probable, y en los casos que el paciente tenga un probable caso, ¿sí? O sea, confirmado, el paciente sí se le pone barbijo hasta que llega a su lugar de aislamiento, que puede ser por ahora el hospital. Después creo que se va a ir modificando porque no podemos internar
a pacientes que no tienen criterio de internación, porque nos vamos a quedar sin cama para operar otras cosas. Pero bueno, estamos en la fase de contención, por lo cual es esta. Tal vez después, más adelante, cuando tengamos circulación viral, la fase de mitigación, se va a internar, se van a aislar a los pacientes en su casa, con control, obviamente, como se está haciendo los controles ahora por el Ministerio de Seguridad, y eso hay que dejarlo bien claro, que no se puede romper la ley, no se puede perjudicar a la población, como estuvimos viendo con el vigilador que le han pegado. Entonces hay que cumplir las normas. Me parece que es una oportunidad, no solamente para el sistema de salud, porque la verdad que estos días lo que se está viendo es que se está como unificando el sistema de salud, no tanto privado como estatal, como obras sociales, se está bajando en la misma línea. Nosotros hemos tenido reuniones con directores de centros privados que antes nunca se podía haber hecho, y está funcionando el poder rector que tiene el Ministerio de Salud, y bueno, me parece que es una oportunidad para modificar un montón de cosas desde la atención al público, que también se está pensando, porque la idea es que haya menos circulación y se están utilizando, la idea es empezar a utilizar nuevas tecnologías, ¿sí? Turnos web, turno telefónico, sacar un poco esto de lo presencial, y se ve también por ahí en los bancos, se ve en otras empresas, el home office, esto de trabajar en la casa también, que me parece que también está bueno eso para algunos trabajos, y mejorar todo lo que es control de infecciones, que siempre fue un poco relegado, y esto de lavarse las manos cuando uno entra a la casa, cuando se está por ir a comer, cuando termina de comer, lo mismo pasa en el hospital, y debe ser lo mismo, son todas medidas higiénicas que se tendrían que haber hecho siempre, y que por ahí por desidia, porque no tengo ganas, porque no hay presupuesto, no se hacían. Y bueno, la verdad que la base del sistema de salud también es el orden en esas cosas, y es la higiene. Tal vez estamos volviendo al viejo higienismo del principio del siglo XX, y estamos viviendo una epidemiología del siglo XX ahora, pero bueno, a veces hay que volver a las bases. Sí. Bueno, algunas preguntas que tenemos. En primer lugar, les están mandando felicitaciones. Sí. Ya tenemos hace un rato el YouTube, así que si quieren pasarse a mirarlo por ese canal, bienvenidos. Bueno, en primer lugar piden que recuerden los teléfonos. 107 para Cava, 148 para Provincia de Buenos Aires, 0800-222-1002 para el Ministerio de Salud en caso de alguna urgencia, alguna duda, o 138 opción 9 para PAMI. Ahí los anotamos, así que después en todo caso los volvemos a repetir. Bueno, tenemos algunas preguntas en relación a adultos mayores, específicamente de coronavirus. ¿Cómo maneja PAMI la circulación de adultos mayores? En esta nueva circunstancia, ¿cuáles son las recomendaciones para ellos? ¿Es mejor aislar a las personas adultas mayores o se puede ir a visitarlas con precauciones? Mirá, desde PAMI hicimos hace dos semanas empezamos a hacer todos los protocolos para cada sector, ¿sí? Tanto de residencias de adultos como segundos, terceros niveles, rehabilitación, discapacitados, todo lo que es sociocultural, todo lo que es atención al afiliado, todo lo que es PAMI Escucha particularmente. O sea, se está trabajando con toda la gerencia y todas las secretarías en forma transversal. Se está reforzando la vacunación también, que se va a adelantar la vacunación de antigripal, de Neumo 23 y Prevenar para, creo que para la semana que viene o la otra. O sea, la campaña nacional era para el 7 de abril, primera semana, segunda semana, y la idea es adelantarlo para prevenir también todo lo que son las enfermedades tipo influenza. ¿Sí? Ya viene el invierno, entonces hay que adelantarlo. Y todo lo que es circulación, lo que se está trabajando es tratar de lo que había dicho antes, de mejorar todos los canales web, ¿sí? Telefónicos, y que los abuelos y las abuelas no estén yendo
a la UGL o a la agencia para sacar turno. Se está trabajando también con los médicos de cabecera también. ¿Y la otra pregunta cuál era? Mirá, la recomendación es que las personas mayores de 60 años o que tienen algún tipo de preexistencia, enfermedad preexistente, se queden dentro de su casa. La idea es tratar de visitarlo lo menos posible, ¿sí? Y en caso de las residencias, nosotros desde PAMI hemos prohibido todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios. De hecho, a todas las residencias de PAMI y las que están tercerizadas, o sea, que son prestadores, se le va a pedir un consentimiento informado, una declaración jurada a los pacientes, a los familiares que quieran entrar, porque lo que estamos viendo es que en Europa los lugares donde hubo más complicaciones fueron las residencias, ¿sí? Son lugares que por ahí están un poco más hacinados, tienen ya el adulto mayor que está... Y con los recaudos sí, pero lo ideal es que lo visite un poco menos, ¿sí? Si iba todos los días, andaba 2 veces por semana. También hay que manejar eso del aislamiento social, ¿sí? Pero bueno, la idea es que haya menos circulación, que estén menos expuestos, porque son ellos o sea, el foco y el blanco del virus. Cosa que me parece importante también es el tema de dar sí una mano, que ahí de nuevo tanto la familia como la militancia, digo, con el tema de ir a buscar medicación, hacer las compras, digo, todas esas cosas son las que tenemos que tratar de reducir, digamos, a los adultos mayores para que no tengan que ir al supermercado, ir al banco, claramente no a un centro de salud a buscar medicación. Como todas esas cosas son las que más también hay que restringir y hay que pensar una logística familiar, digamos, que sostenga eso, porque además, de nuevo, estamos en este momento y eso sí no va a tener que durar una semana o 15 días. Eso va a tener que ser algo sostenido en el tiempo, porque los adultos mayores van a seguir siendo personas de riesgo. Entonces, por ahí en 20 días se dicen los chicos vuelven a clase y tomamos esta medida. Pero digo, hay cosas que se van a seguir sosteniendo porque el grupo de riesgo justamente es ese. Acá había otra que me parece que ya la respondieron, pero por las dudas, ¿los síntomas de coronavirus aparecen todos juntos o teniendo uno de los síntomas ya hay que llamar? Como no siempre hay que tener fiebre, con el tema de dolor de garganta. Bueno, como no estamos teniendo circulación por ahora, ¿sí? Lo más importante es que tengan nexo epidemiológico y después nos hacemos todas las demás preguntas. Si tienen nexo epidemiológico, o sea que vino del exterior, ¿sí? Dentro de los 14 días o tuvo contacto con alguien que es caso probable o confirmado, más tos o fiebre o dolor de garganta, ahí uno piensa en coronavirus. Por ahora, si uno no tiene nexo epidemiológico, puede ser otro tipo de enfermedad, un catarro, vírus superiores o cualquier otro virus o bacteriano. Bueno, esta la hago yo, si se puede. Recién vi que Infobae dice que hay 19 casos confirmados. Pareciera que hay más día a día. Ayer creo que habían sido 14 y anteayer 9 y antes 11. Esta idea de mantener la curva y que no se incremente exponencialmente, ¿hay posibilidad de que esto suceda? ¿Qué necesidad habría de implementar una cuarentena? O digo, como cuáles son las posibilidades a mediano plazo de lo que pueda llegar a suceder con la enfermedad y las medidas que tomó el gobierno, cómo se podría seguir, digamos. Mirá, es todo muy dinámico, es una enfermedad nueva, así que creo que todos estamos aprendiendo también de esa enfermedad. Hay diferentes modelos. Tenés el modelo chino que hizo un aislamiento de millones de personas con a veces hasta pena capital y pudieron controlarlo recién ahora. En China, en Italia y en España, que no hicieron lo que estamos haciendo nosotros, o sea, ellos hicieron todas las restricciones de aislamiento, o sea, compulsivo, recién cuando tuvieron casi 2.500 o más de 3.000 casos autóctonos, nosotros con 45 o 50 casos importados
y viendo lo que viene, ya hicimos las medidas preventivas de aislamiento, y obviamente esto, la idea es que en algún momento va a entrar el virus, y la idea, como es un virus nuevo y nosotros no estamos expuestos a un virus nuevo, lo que hay que generar es cuando se empiece a enfermar la gente joven, que no va a tener ningún tipo de complicación, o el que tiene una complicación es mínima, el porcentaje es mínimo, hay que saber que el 80% de los pacientes que estuvieron infectados por coronavirus no tuvieron ningún tipo de complicación, ¿sí? El 15% tuvieron algún tipo de internación breve o un par de días, y solo el 5% fue grave, ¿sí? Los que se murieron fueron el 5%, dentro de ese 5% se murió alrededor del 2%, por lo cual hay que entender que cuando la sociedad, todo el conjunto, el rebaño, ¿sí? Por eso es importante empezar a hablar de salud comunitaria y que no me importe solamente a mí vacunarme, sino que vacunarse todos. El virus, cuando empiece a entrar y empiece a haber más circulación, y cuidemos a los abuelos, que son los que se pueden morir, pueden tener complicaciones, va a haber una inmunidad natural, ¿sí? Eso es propio de cualquier enfermedad. Lo que nosotros no queremos es que lleguemos a nos pase lo mismo que Italia o que España, que ayer tuvieron 300 muertos, ¿sí? Entonces ahí colapsa el sistema de salud. Obviamente por ahí en 6 meses hay vacuna, y esto se puede ir adelantando, se puede ir mejorando, pero la idea por ahora es contener, cuidar y obviamente estar informado. Lo más importante es conocer el virus, conocer las medidas preventivas, y obviamente tratar de toda la información que llega al teléfono, Facebook, WhatsApp, a cualquier lado, tratar de ver de dónde viene, ¿sí? Porque hay mucha noticia falsa, mucha fake news, la gente se empieza a psicotizar, estamos viviendo en algunos lugares que puede llegar a faltar algunos insumos básicos cuando no tiene que faltar, entonces a mí me preocupa más la psicosis que el virus. Sí, eso de nuevo, volvemos al punto 1 de la charla, que tiene que ver con el criterio de solidaridad. 2 cosas. Uno, esto, la racionalidad a la hora de comprar cosas, de que no necesito 45 frascos de alcohol en gel, y de que si no tengo alcohol en gel me lavo las manos. O sea, el correcto lavado de manos de verdad, ¿no? Entre los dedos, las muñecas, con tiempo, ¿no? Me pongo jabón y salgo, digamos, es lo mismo. Entonces digo, como empezar a concientizar desde ese lugar e incorporar, como decía Matías, ¿no? Incorporar esas conductas que sean algo que suceda cotidianamente, no ahora. Y esto mismo, además, es para la gripe común, es para la gripe A, son cuidados que tienen que ver con la higiene y que previenen un montón de cuestiones, no solo esto. Y lo otro que también hay que empezar a tener en cuenta es que seguramente vamos a empezar cuando el virus llegue y cuando sea invierno, digamos, y cuando estemos en otra situación epidemiológica, vamos a empezar a conocer gente que se infecte, que tenga coronavirus, como tiene gripe, como tiene una angina. Eso no quiere decir que va a estar internado, que va a tener una cosa grave, eso también hay que empezar a decirlo. Porque no es como que no nos llegue el virus, y el virus en algún momento probablemente llegue, porque justamente es súper contagioso, se disemina muy rápido, digamos. Entonces, de nuevo, la idea de la planificación y del poder esperar que eso suceda y estar preparado tiene más que ver con que no colapse el sistema de salud, y como decía Matías, que no te mueras de una apendicitis porque no tenías cama, digamos, que es algo que un poco sucede en la ciudad de Buenos Aires, igual, que puedes estar 2 años esperando que te operen de una apendicitis, pero es otro tema, a que el virus en sí, digamos. Entonces ahí es donde hay que como perderle el miedo desde ese lugar, digamos, tener el cuidado que hay que tener y saber que en algún momento esto va a pasar, pero eso no quiere decir que vamos a tener algo grave con eso. Y lo segundo que quiero recordar con el tema de la vacunación y el tema de la gripe, nosotros tenemos un calendario de vacunación enorme, gracias a nuestra década ganada, que son 19 vacunas obligatorias y gratuitas en el calendario de vacunas. Cada vacuna tiene un porqué, y cada vacuna tiene un porqué de a quién se la damos y en qué momento de la vida se la damos. No es ni un capricho, ni es falta de querer poner plata para unos o para otros. Hay un motivo sanitario que explica por qué se da en ese momento. Hay vacunas que
tienen más efecto y van a poder perdurar en el tiempo si las doy al determinado momento, con tanta cantidad de dosis. Digo, hay un porqué de todo. Con el tema de la gripe, hubo también en su momento, si se acuerdan, en el 2009 vivimos una psicosis bastante parecida de gente corriendo a buscar barbijos, de la locura de la gripe A y demás. Y eso quedó en el registro y todo el mundo viene a preguntarte por la vacuna de la gripe. Digamos, los que alguna vez trabajamos en un centro de salud, por ejemplo, venía la gente como, me quiero vacunar con la gripe. Y la verdad que la vacuna de la gripe tampoco es para todo el mundo, es para los grupos de riesgo. Digo, esto también tiene que ver con el principio de solidaridad, porque el Estado Nacional compra una determinada cantidad de vacunas previendo cuáles son los grupos de riesgo y entendiendo quiénes tienen que aplicarse esa vacuna. Y si yo digo que 40 personas, claramente son muchas más, digo, pero si 40 personas se tienen que vacunar contra la gripe y hay 10 que se quieren vacunar, hay 10 que no se van a poder vacunar. Entonces, hay que bajar la psicosis y entender que hay un momento, todo en su medida y armoniosamente, como decía el general, ¿no? Entonces digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, cuáles son los grupos de riesgo, digamos, el por qué no hace falta vacunarse. Digamos, si tengo 30 años, no tengo ninguna enfermedad previa, no estoy inmunosuprimida, no tengo una enfermedad respiratoria, no necesito vacunarme contra la gripe. Y lo otro es, gripe vamos a tener igual, es como lo que explicaba Mati antes del coronavirus. Hay un montón de tipos de gripe. Va a llegar el invierno y me voy a enfermar probablemente. Lo que hacen las vacunas es prever, digamos, que vos no tengas una forma grave de tal enfermedad. Pasa con la varicela. La vacuna de la varicela también se incorporó al calendario de vacunas. Y muchos chicos tienen varicela, pero no hacen formas graves de enfermedad ni se brotan un montón. A veces no te das ni cuenta que el pibe tiene varicela, porque es una forma muy leve de esa enfermedad. Entonces la vacuna lo que hace es eso, es hacer que no tengas esa forma grave de la enfermedad, no que no te enfermes nunca de nada. Digo eso también para que quede claro y que se sepa. Y lo otro con el tema de la información, la página web del Ministerio de Salud de la Nación todos los días sube información y de esto, como de cualquier cosa, como de sarampión que hablamos al principio, como de dengue, como de lo que quieran, hay información de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para qué hay tratamiento, para qué hay vacuna. Digo, eso es como la información siempre, si no tenemos un médico a quien visitamos o hablamos y demás, digo, la información oficial es esa, es la del Ministerio de Salud de la Nación, que es además el que baja las indicativas al resto de los ministerios de las provincias. Bueno, tenemos dos más y si les parece cerramos. Una es, siendo solo el Malbrán el único que está haciendo el test, ¿no es posible que de golpe aparezcan muchos más infectados y que haya casos autóctonos? Y otra es, si se puede tener dengue y coronavirus al mismo tiempo. ¡Qué mala suerte! Sí, la última que me dijiste, bueno, tenés que tener muy mala suerte, ¿viste? Podés tener influenza también y coronavirus, pero coinfección es un 3%. Bueno, nada, son probabilidades. Lo que se quiere hacer es bajar la probabilidad. No vamos a detener el virus. O sea, lo vuelvo a repetir, el único virus que se erradicó del planeta es la viruela, pero fue con una campaña de vacunación a la antigua que iban casa por casa. Así que nada, y lo otro es que está aumentando la cantidad de personas. Por ahora no tenemos circulación, como dije, por ahora. Se puede cambiar mañana o pasado, pero están aumentando los casos porque también están volviendo la gente de vacaciones. O sea, hay alrededor de 15.000 o 20.000 personas afuera en el exterior, en zona de circulación viral, ¿sí? Tratándose de escapar también de Europa, que vienen, o sea, no consiguen vuelo de Europa directo hasta acá porque tenemos cerrada la frontera, y todos los demás países están también cerrando las fronteras, por lo cual buscan los vuelos que puedan y hacen escala donde pueden, y cuanto uno más escalas hace, más probabilidad de que tener el virus tiene uno, por lo cual van a ir aumentando por esos casos. Estamos fines de marzo, la gente ya empieza a volver de las vacaciones, así que por eso va a aumentar. Y lo otro es que la verdad que el Malbrán está trabajando sábado y domingo. Claro, está trabajando sábado y domingo, tiene cierta demora porque, bueno, obviamente empieza a haber más casos, pero bueno, se va a descentralizar, va a haber 35 laboratorios públicos con el diagnóstico del coronavirus, y como digo, es una oportunidad. O sea, nosotros siempre pensamos el Malbrán como algo unitario, o sea,
y la verdad que tener 35 laboratorios públicos en todas las provincias y en algunas provincias por ahí 2 o 3 está buenísimo porque hablamos de federalización. Bueno, gracias. Gracias por No, ustedes.